Bueno, pues pendientes de los planes de Donald Trump, Eduardo nos acaba de dar otra de las claves de la reunión de ayer con Benjamin Netanyahu. Eduardo nos explicaba, bueno, cómo el foco está puesto en Irán, ¿no? En esta bomba nuclear que según Trump está muy cerca. Ayer se hablaba incluso de un posible ataque a gran escala. Hoy Trump lo negaba en su red social, venía a decir que lo que busca es un acuerdo nuclear de paz. Javier, te quiero preguntar por esta cuestión, la máxima presión que parece que se cierne de nuevo sobre Irán, pero poco en la línea de lo que estabais comentando los tres. También parece que es una propuesta de máximos, ¿no? Que al mismo tiempo tiende la mano para negociar. ¿Qué esperas de Donald Trump en este sentido y si crees que va a haber tensión, que puede ser un foco de conflicto el tema con Irán? Foco de tensión y conflicto lo es por el propio personaje, es decir, cuando sus técnicas de negociación son las de con todos mis respetos a los propietarios de tabernas, las de un tabernero un poco subido de cerveza, pues evidentemente tú no puedes entrar a negociar amenazando, tú no puedes entrar a negociar poniendo el pie en el cuello con el que tienes que hablar. Eso quien se lo permita y quien se lo permite, evidentemente, porque la realidad es que el martes hace la orden ejecutiva presidencial en la que vuelve a repetir lo que hizo Trump 1.0, ahora el Trump 2.0, que es sanciones y que no se pueda vender el petróleo iraní, es decir, vuelta a cero o a menos, ya no sé cuántas sanciones lleva Teherán. Porque las sanciones de Teherán empezó cuando existía un pacto nuclear del 2015 que se salió Estados Unidos unilateralmente. Y ahora dice o eso o un nuevo pacto nuclear, un nuevo acuerdo nuclear verificado. Verificado es que el anterior no estaba verificado, porque lo que se dice ahora es que Irán, según el Organismo Internacional de la Energía Atómica, Irán actualmente enriquece uranio muy por encima de algo permitido porque dicen que posee, 182,3 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Para el uso militar tiene que estar cercano al 90%, todavía queda un trecho. Hay facciones dentro de la teocracia iraní que en septiembre, el mismo Ayatollah Ali Khamenei dijo que no hay daño en interactuar con el enemigo, esto en septiembre, pero hace unas semanas decía posibles tramas siniestras detrás de las sonrisas diplomáticas. Hay, repito, hay elogio por parte de sectores del régimen iraní en cuanto a la congelación, supuesta congelación de fondos de la ayuda exterior para el desarrollo internacional, la llamada USAID, que pareciera para muchos que eso ha desaparecido. Yo no creo que haya desaparecido, va a haber una puesta en escena nueva. Y no olvidemos, dentro de las facciones de la teocracia iraní está el asesinato de Qasem Soleimani, que más o menos era, y esta es una idea que yo la tuve desde que pasó en el 2020, ha sido un intento de hacer una transición con todas las diferencias y distancias a la española. Es decir, asesinato de Carrero, apertura del régimen, Arias Suárez, asesinato de Qasem Soleimani, va a haber apertura de la teocracia porque hay sectores enfrentados dentro de Irán. Pero detrás de todo esto yo veo que las palabras de Trump de amenazar con el garrote primero con sanciones y luego decir que no estamos trabajando con Israel para volar Irán, otra vez vuelve a repetir la frase, volar a Irán en 1000 pedazos, la estrategia del tabernero no sé si le va a funcionar después de lo ya vivido por Irán cuando ya tuvo un pacto nuclear del cual se salió en el 2015, que era del 2015 y se salió Estados Unidos en el primer Trump. Yo veo un foco de conflicto ahí y como bien ha dicho Eduardo, se trata de torpedear todo lo que significa la ruta de la seda. Les importa poco Gaza, les importa poco Irán, lo que les importa es fundamentalmente la competencia a la cual los que hablan de la libre competencia no soportan la competencia china. Eso es simplemente. Pues Paco, te quiero trasladar a ti esta misma cuestión. ¿Cuáles son los planes de Trump con Irán? ¿Por qué restablece esta máxima presión? Y sobre todo, si el principal objetivo es terminar con Khamenei, si lo que quiere es terminar con el régimen de los ayatolás. Irán es una espina clavada
en el corazón del Pentágono y de la Casa Blanca desde hace décadas. Y me refiero a desde la administración Carter y la administración Reagan. Es decir, la obsesión iraní por parte de Estados Unidos parece que se pasa a primer plano con Trump. Bueno, incluso yo creo, diría que pasó ya a primer plano con la última fase de la administración Biden, ¿no? Por medio de Israel. Y los ataques y asesinatos y terrorismo contra Irán. Hasta el punto de atacar sedes diplomáticas, ¿no? del país persa. Por otra parte, tanto hablando sobre Irán como sobre cualquiera, en esto que llamaban un mundo basado en reglas, solo hay una regla. Aquí ya solo te respetan si tienes el poder de disuasión nuclear. Es así. Lo guste o no, es así. En las últimas décadas hemos asistido por parte de Estados Unidos a guerras de todo tipo en todos los teatros del mundo, ¿no? Incluido el europeo, el africano, Oriente Medio, Irak, Afganistán, etcétera. El derecho internacional saltó por los aires con la agresión de a Yugoslavia por parte de la OTAN y Estados Unidos. Y los acuerdos de Yalta, de paso, claro. Entonces, la única regla que hay en este mundo ahora, que es muy parecido al de finales del siglo XIX y principios del XX, que se basa en la política de las cañoneras, es que o tienes poder de disuasión, y cuando hablamos de poder de disuasión es armas nucleares, o no te van a respetar, te van a bombardear, te van a provocar un cambio de régimen, van a provocar centenares de miles de muertos en tu población, porque eso es lo que menos les importa. Ya lo vimos en el caso de Irak, primero con las sanciones y luego con la guerra, que en total hablamos de 1,5 millones de muertos en la aventura iraquí de Estados Unidos. Y pongo un ejemplo. En todas estas décadas de agresiones de Estados Unidos y de guerras provocadas por Estados Unidos, ¿qué habría sido de Corea del Norte si no tuviera armas nucleares? ¿Acaso creemos que Corea del Norte no habría sido invadida, bombardeada, etcétera, etcétera, como le pasó a otros países, empezando por Yugoslavia? Pues evidentemente sí. El tema de Corea del Norte demuestra que efectivamente esta es la única regla. Tienes poder de disuasión nuclear y te respetan. Entonces, a mí me parece lógico que los países soberanos aspiren a ser respetados en el concierto internacional. Bueno, pues pendientes de Irán, de estos planes, esta obsesión que nos estaba comentando Paco sobre el país persa. Eduardo, quiero saber qué piensas tú, qué esperas de estos próximos 4 años, qué puede pasar con Irán y sobre todo pues hasta dónde puede llegar esta presión máxima que quiere ejercer. Si en algún momento también Irán se puede revolver y más aún teniendo en cuenta si es cierto que tiene o está tan cerca de tener estas armas nucleares. Está muy cerca de tenerlas. Muy, muy, muy cerca de tenerlas. Y esta crisis que se generó en Gaza ha sido la excusa perfecta para cerrar definitivamente la amenaza de que Irán llegue a tenerlas. Es decir, hoy lo estamos viendo en Siria. El ejército israelí está asegurando incluso territorio que no le pertenece. O sea, esto que van a hacer los americanos responde al mismo sentido del derecho que está teniendo el Sahal, el ejército israelí, para ocupar zonas de Siria. Hay que tener en cuenta que Irán es una gran nación, no solamente en extensión, sino en población y en la calidad y capacidad de muchos de sus profesionales y técnicos. No es un país cualquiera, esto no es un desierto, ni mucho menos, es Persia. Es que tiene un peso en la historia fundamental, ¿no? Y hay clases muy preparadas. Otra cosa es que no sean demócratas, pero o sea, la gente puede tener otras ideologías. Hemos visto Xi Jinping, que es avalado por lo que es la ideología confuciana. Pon al hombre que resuelve en el puesto adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Y eso legitima su función, ¿no? Pues hay que aprender a entenderse con gente que no piensa como nosotros. Irán es ese gran país que ahora mismo está sujeto
a lo que podría definirse como el derecho de los vencedores, ¿no? Eso que llevó en su momento a los juicios después de la Segunda Guerra Mundial, a juzgar conductas porque yo tengo la razón y ya está, en tantos conflictos, a justificar intervenciones militares, no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países lo han hecho, ¿no? Es siempre, me siento vencedor y actúo. Bueno, pues eso lo tenemos. Respecto a las armas nucleares, yo tengo unos cuantos amigos militares, y he estado vinculado en comunicación de las Fuerzas Armadas durante muchos años. Y me dicen, la inversión en la bomba atómica es la más eficaz y rentable que puede tener un país, porque no tienes que formar ejércitos, ni estar renovando armas convencionales. Tienes la bomba y es suficiente. O sea, una bomba caduca al cabo de muchos años. Se puede actualizar el sistema que la desplace, ¿no? de un lugar a otro. Y todos odiamos la bomba atómica, pero no le podemos negar que es el elemento disuasivo que más guerras ha evitado en las últimas décadas.